El 17 de noviembre de 1993, en el estadio Constant van den Stok, ubicado en la municipalidad de Anderlecht, la selección local, Bélgica, se clasificaba al Mundial de Estados Unidos tras un empate sin goles. Sus rivales, la representación de checos y eslovacos, dependían del triunfo para tomar el lugar de los belgas, por lo que se despidieron ese día del torneo. Fue el último partido de la selección de Checoslovaquia, a apenas 60 kilómetros de Antwerp, donde había disputado su primera competencia oficial. En sus 70 años, interrumpidos por la influencia y posterior ocupación nazi entre 1939 y 1945, ganaría una Copa Europea y sería 2 veces subcampeón del mundo. Esta es su historia. La República de Checoslovaquia fue establecida en 1918 y ese mismo año fue creada su selección de fútbol. Previamente el territorio pertenecía al Imperio Austrohúngaro, que se derrumbó al finalizar la Primera Guerra Mundial. En tiempos imperiales había jugado tan solo 6 amistosos, 5 contra Hungría, con el nombre de Bohemia. Para el equipo de la joven república entonces, la primera competición oficial fueron los Juegos Olímpicos de 1920, celebrados en la ciudad belga de Antwerp. Ahí, tras golear a los seleccionados de Yugoslavia, Noruega y Francia, se enfrentaron a la selección local. Ese partido es, al día de hoy, la única ocasión en que una final de competencia fue abandonada. Ocurrió en el minuto 40, cuando los checoslovacos perdían ya por 2 goles en protesta por lo que consideraban un arbitraje tendencioso y actitudes intimidatorias de fuerzas militares presentes en el estadio. Sus críticas no fueron escuchadas. La medalla de oro fue otorgada por defecto a la selección belga y la de plata quedó para el tercer puesto, España. En su primera participación en Copas del Mundo, la segunda edición, alcanzaron la final del campeonato disputado en Italia, en 1934, para perder también en esta ocasión contra los anfitriones. Bajo la atenta mirada del líder fascista Mussolini, los visitantes se pusieron en ventaja y no fue hasta el minuto 83 que, con un gol de Orsi, llegó el empate. En los 30 minutos adicionales, el delantero ítalo-argentino se pondría nuevamente al equipo al hombro, enviando el centro para el gol definitivo de Schiavio. Para la siguiente edición del torneo, el equipo parecía encaminarse hacia los primeros puestos nuevamente, pero en los cuartos de final se encontraría con Brasil. El partido, que por la cantidad de faltas brutales de ambos lados pasaría a ser conocido como la Batalla de Bordeaux, las 3 expulsiones de aquel partido serían superadas recién 70 años después, terminó en un empate y al jugarse la revancha 2 días después, Brasil ganaría 2-1. Entre 1939 y 1945, con el país parcialmente ocupado por la Alemania nazi, que estableció el protectorado de Bohemia y Moravia, la selección dejaría de funcionar, a excepción de 3 partidos que jugó en el año 39 bajo el nombre de Bohemia. Se trató de partidos amistosos, el primero un 7-3 contra Yugoslavia, después un 5-5 contra Osmark, nombre que recibió Austria al ser anexada por los nazis, y finalmente un 4-4 contra Alemania. Quedaron invictos. Recién en 1946 volvería a jugar con su antigua denominación. Siguió, a nivel mundialista, una década muy pobre para Checoslovaquia. Ausente de la etapa clasificatoria al Mundial 1950, con un pobre desempeño en el 54 y alguna mejora en el 58. La infame o famosa victoria, según se la mire, por 6-1 ante el seleccionado argentino no puede enmarcarse en un momento de mejoría generalizada. Sin dudas, sorprendió ver caer a los campeones sudamericanos ante la selección que 7 días atrás había perdido contra la humilde Irlanda del Norte. Empatados en puntos por la primera ronda, checoslovacos e irlandeses jugaron un partido definitorio, nuevamente resultando en victoria de estos últimos. La situación se enderezaría a fines del año 1959. Por un lado, resultarían campeones de la Copa Internacional de Europa Central. Esta competencia, poco conocida, se jugaba en formato de liga en el transcurso de al menos 2 años. La edición que ganó Checoslovaquia fue la última, ya que a partir de 1960 comenzó a disputarse la Eurocopa. En ella, tras exitosas primera y segunda ronda de clasificación, equivalentes a octavos y cuartos de final, y derrota en semis ante la Unión Soviética, el equipo venció a Francia y alcanzó el tercer puesto del campeonato.
El camino al Mundial de Chile 1962 fue sufrido, debiendo llegar a tiempo suplementario del partido de desempate con Escocia para clasificar. Tras una modesta primera etapa, victoria ante España, empate con Brasil y derrota con México, y una extraordinaria actuación del arquero Cruyff en los cuartos frente a Hungría, liquidarían en semis 3-1 a Yugoslavia para enfrentarse por segunda vez en el campeonato con Brasil, esta vez en el partido definitorio. El resultado, 3-1 para la selección sudamericana y medalla de plata para Checoslovaquia. El buen desempeño se mantendría en los Juegos Olímpicos del 64, donde tras llegar a la final sin mayores sobresaltos y habiendo vencido en el camino a Brasil y Alemania, perdería con Hungría la final. Así concluyó la etapa más gloriosa de la selección nacional checoslovaca, podio en las 4 competencias que disputó entre 1959 y 1964. La segunda sequía fue aún más extensa. No clasificada al Mundial del 66 y el 74 y sin pasar de la primera ronda en el 70 con 3 derrotas, en esta etapa tampoco clasificaría a la Eurocopa de los años 64, 68 y 72. 12 años pasaron entonces de aquella medalla plateada obtenida en Japón. Tras derrotar en la clasificación a rivales de gran nivel como Inglaterra y la Unión Soviética, Checoslovaquia llegó a la ronda final de la Copa Europea de 1976 disputada en Yugoslavia. Allí, en semifinales, venció a Holanda tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. A la final llegó también Alemania Occidental, no solo campeones de la anterior edición del campeonato, sino también campeones del mundo en 1974. La primera media hora arrojó un sorprendente 0-2, derrota de los alemanes, pero estos lograrían, con un agónico segundo gol en el minuto 89, forzar el tiempo extra y la primera definición por penales en la historia del campeonato. Cuando al patear el octavo penal de la serie, Uli Hoeneß envió la pelota a la tribuna, llegó el turno de Antonín Panenka. Su tiro, nunca antes visto, lo catapultó a la historia del fútbol y le dio el único campeonato europeo a su selección. Por segunda vez consecutiva, Checoslovaquia no clasificaría al Mundial de 1978, disputado en Argentina. En la Copa Europea de 1980 alcanzaría el tercer puesto y al mes siguiente, al disputarse los Juegos Olímpicos en la Unión Soviética, ganaría su primer y única medalla dorada. Fue la última participación en ambas competencias. En 1984, los países firmantes del Pacto de Varsovia decidieron boicotear los Juegos Olímpicos disputados en Estados Unidos, organizando por única vez los Juegos de la Amistad. En ellos no hubo competencia de fútbol. El país volvería a los mundiales en el año 82 sin pasar de la primera ronda. No clasificaría al Mundial 86 y en su última participación, en 1990, caería en los cuartos de final contra Alemania en ruta a alzarse con su tercer título. Josef Venglos, director técnico de aquella selección checoslovaca, fue contratado por Aston Villa y se convirtió en el primer entrenador no británico en dirigir un equipo inglés. Para este entonces ya había triunfado la Revolución de Terciopelo, nombre dado a los eventos que llevaron a la caída del gobierno comunista en Checoslovaquia. Resurgieron los partidos políticos y cuando el 17 de julio de 1992 el Parlamento eslovaco declaró la independencia de su nación, comenzó el proceso de disolución de Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia, que tomaría efecto el 31 de diciembre de 1992. Su último intento de clasificar a una competencia internacional, como esbozamos al principio, fueron las eliminatorias para el Mundial 1994. Estas comenzaron en abril de 1992, por lo que, habiendo empezado la competencia como Checoslovaquia, el único modo de permanecer en carrera para los dos países era competir juntos.
Por eso, en los últimos 7 partidos, el equipo pasó a llamarse Representación de Checos y Eslovacos, RTS, las siglas en su idioma original. La selección de República Checa clasificó a todas las Eurocopas disputadas desde su independencia, alcanzando el segundo puesto en la edición de 1996 y llegando a las semifinales de 2004. Clasificó también al Mundial 2006, donde quedó eliminada en la primera ronda. Eslovaquia, por su parte, alcanzó los octavos de final del Mundial 2010 y la primera ronda de la Euro 2016.